Habíamos quedado en el video anterior, en el momento en que asume Cámpora, en el que Perón muestra que realmente es el que decide y el que tiene el poder. Y como yo les dije, el gobierno de Cámpora es un momento de gran efervescencia. Los montoneros y la juventud peronista creen que ha llegado el momento de la revolución que tanto había sido prometida por Perón desde el exilio y justamente estaban en esas circunstancias y el 20 de junio, fíjense que pasa menos de un mes, se produce el regreso definitivo de Perón a la Argentina y una multitud, cuando yo digo multitud hablo de más de 2 millones de personas, así que si hiciéramos la proporción tendríamos que pensar en la actualidad unos 4 o 5 millones de personas, si hacemos la proporción en relación a la población argentina, lo va a recibir cuando vuelve a Ezeiza. La organización del acto había quedado en manos de López Rega y en el palco que se había preparado para recibir a Perón, justamente la gente de López Rega toma posición armada con ametralladoras y otras armas largas y se prepara para recibir a las columnas de montoneros y la juventud peronista. Acá la cuestión se trataba por demostrar entre los distintos grupos internos que había en el peronismo quién tenía la mayor capacidad de movilización, y para eso era fundamental acercarse al palco, y para eso los sectores de López Rega están dispuestos a hacer lo que fuera para que no se produjera el acercamiento por parte de montoneros y de la juventud peronista. Cuando se acercan los sectores del peronismo revolucionario, desde el palco comienzan a disparar y mueren cientos de personas, y por supuesto que el acto se tiene que suspender, fracasa, y la reacción que tiene Perón por haber sido privado de no poder dirigir la palabra a sus seguidores, a su pueblo que lo estaba esperando, esto todo entre comillas, es la de culpar a Cámpora por la organización del acto, y ante esta situación Cámpora decide renunciar. Así que ante el cuestionamiento que le hace Perón, Cámpora decide renunciar. Esto se va a hacer a principios de julio del año 73. Fíjense que está muy pocos días en la presidencia Cámpora. Renuncia Cámpora, renuncia su vicepresidente, que es Solano Lima, en solidaridad, y de acuerdo a lo que estaba establecido en la normativa, debería haber asumido el presidente de la Cámara de Senadores. Y este señor, Díaz Vialet, es amenazado por parte de los que siguen a López Rega, y lo convencen de que tiene que irse en una misión diplomática a Argelia con mucha anticipación para justamente que no asuma el cargo como correspondía según la legislación vigente, y queda como presidente el presidente de la Cámara de Diputados, que no era otro que Lastiri. Y ustedes se preguntarán quién era Lastiri. Lastiri era el yerno de López Rega. O sea, sencillo y fácil, poder desnudo, cosas que se ven a simple vista y que si en ese momento se discutían es porque a veces uno, desde una sociedad, no puede ver justamente lo que está sucediendo. En este caso vimos que el acto lo organizó López Rega, que el que renuncia es Cámpora, y que el sucesor a la presidencia de forma provisoria es el yerno de López Rega, Lastiri. Lastiri se queda unos pocos meses, llama a elecciones. En septiembre del año 73 se hacen esas elecciones, se presenta la fórmula Perón-Perón, Perón e Isabel Perón. Imagínense que todo el mundo estaba noticiado de la incapacidad que tenía la señora del general Perón en ese momento para gobernar, y muchas personas ya sabían que Perón estaba muy viejo y muy débil, que podía morir. Sin embargo, esta fórmula tuvo el apoyo de más del 60% de la población,
Y cuando pasa esto, cuando triunfa Perón, Montoneros cree que ha llegado el momento de recordarle a Perón su vieja deuda, es decir, Perón lo único que había hecho desde su regreso a la Argentina había sido justamente hostilizar, ningunear, dejar a un costado a la juventud peronista y a Montoneros, diciendo que el proceso era un proceso amplio, que no había que hacer ninguna revolución, que todo se tenía que hacer con tiempo, moderadamente, no está tratando de terminar ni con la propiedad privada ni con nada que se le parezca, es decir, va a volver a hacer más o menos lo mismo desde lo económico que había hecho en sus primeras presidencias, un Estado intervencionista, estatista, pero que respeta a la propiedad privada. Ese no era el plan Montonero y no era lo que Montoneros creía haber arreglado con Perón. Entonces, como Perón los distancia de los sitios en los que hay poder, como los ningunea, creen como mejor solución que la manera de acercarse a Perón es tirarle un muerto. Y esto significa que en septiembre de 1973 van a asesinar al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, que era uno de los sindicalistas más fieles a Perón y en el que Perón confiaba sin ningún tipo de limitaciones. Entonces, para que Perón los escuche, para que negocie, para que cambie su actitud, lo que hacen, matan a Rucci, pensando que ante esa circunstancia Perón, observando la fuerza que tenían los montoneros, iba a negociar. La situación no resulta de ninguna manera de ese modo, porque al contrario, la reacción de Perón es muy enérgica y al poco tiempo esto va a cristalizar en la creación de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que era una fuerza parapolicial y paramilitar que se encargaba de la represión y secuestro, tortura y asesinato de opositores, ¿sí? Cuando digo parapolicial o paramilitar, digamos que estaba relacionada con el Estado, si bien no era orgánicamente una fuerza represiva del Estado. Eran personas que en muchos casos eran policías o eran militares y como si fueran horas extras o actividades, digamos, simultáneas y financiadas por el dinero que López Rega desviaba del ministerio, realizaban distintos atentados individuales y, como yo le dije, secuestros, tortura y muerte de opositores, montoneros y otros grupos de izquierda también, y también intelectuales, y también fueron amenazados artistas, ¿sí? O sea, fueron amenazados para que se vayan del país, personas como Brandoni, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, o sea, una cosa, digamos, no solo sangrienta, sino que en muchos casos ridícula, que un poco es todo el tono que tiene esta época. Esta época en la que viene tiene eso, ¿no? Tiene esa situación de que es muy dramática, de que se viven circunstancias muy imprevisibles y también a veces se llega al ridículo, ¿no? O sea, quiero decir, no solo está la represión, sino que está esta exageración de todo lo que se puede hacer o no se puede hacer en la Argentina. Entonces, con la AAA el enfrentamiento se hace mucho más duro. Esto cristaliza finalmente el 1 de mayo del año 74, cuando Perón, estando en Plaza de Mayo, expulsa a los montoneros de la plaza. En realidad, ante los insultos que dirigían montoneros hacia Isabel Perón y hacia López Rega, Perón reacciona diciendo que son unos imberbes, que creen que tienen más derechos que aquellos que han luchado muchos años. Por ese motivo, bueno, justamente Juventud Peronista y Montoneros abandonan la plaza y a partir de ahí ya está sellada la ruptura. El 1 de julio del año 74,
muere Perón y lo reemplaza, como correspondía, Isabel Perón, que es una mujer que, como yo dije, se discute sobre sus calidades intelectuales, también podemos discutir sobre sus calidades morales, en el sentido de que es una persona inescrupulosa. Lo cierto es que además quien tiene el control y el poder en la Argentina es José López Rega, que además del ministerio tiene el control sobre la presidenta. Entonces, lo que viene a partir de ahí es un proceso de deterioro, es un proceso en el cual la economía, que había tenido un buen año 73 y relativamente buen año 74, se va a empezar a deteriorar cada vez más. Cada vez más, y lo que se ve claramente es que Isabel pierde el poder político y ya los militares están preparando un golpe de Estado. En el año 75, como una forma de intentar remediar la crisis económica y teniendo resultados funestos, se va a aplicar un plan económico conocido como Rodrigazo. Rodrigazo porque Rodrigo era el apellido del ministro de Economía que se encargó de hacer en junio del 75 una macro devaluación acompañado por suba de los precios de los servicios públicos, de los combustibles, y también se va a liberar los precios de la economía que habían estado congelados desde el año 73. Esto provoca una fuerte reacción sindical, Rodrigo tiene que renunciar, López Rega abandona el gobierno y ahí ya lo único que quedaba era esperar el golpe de Estado. Además, había crecido la violencia, no solo de las organizaciones de izquierda, recordemos que no solo está Montonero, sino que está el ERP, que el ERP es una organización marxista que nunca pensó que Perón podía ser la vía revolucionaria y que por eso no había interrumpido sus acciones militares nunca. Y además la AAA, una situación completamente caótica en la cual era evidente que se encaminaba todo hacia la descomposición social y todo esto con el beneplácito de los militares que querían ver cómo se desgastaba todo. Como síntoma de todo lo que estaba pasando, Isabel Perón, en el año 75, por octubre, ya abandonada por López Rega, que se va del país, decide ir a un retiro y está más de un mes en un retiro en Córdoba. Y fíjense ustedes que se hace acompañar por las esposas de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Dos de esos comandantes en jefe serían los que la derrocarían en marzo del año 76. Una situación complicada, patética, con la inflación creciendo, con la violencia creciendo y sin la posibilidad de encontrar algún rumbo o de negociación política entre los oficialistas y los opositores. Los militares entonces van a esperar a que sea su momento y en marzo del año 76 van a dar un golpe de Estado que persigue nuevamente imponer una dictadura prolongada, en este caso para perseguir varios objetivos, el principal de ellos terminar con la amenaza revolucionaria en Argentina. Eso se ve en el video que viene.